Pero lo que vemos es como una intención de estrangulamiento energético. Es decir, que se quede sin petróleo, le cortó la llave de Venezuela, que pues era su principal proveedor con todos los incidentes de Maduro, que fuimos testigos. Y ahora esto que leemos todos, ahora escucharé su lectura, como una presión sobre el gobierno mexicano para pues limitar o reducir por lo menos los envíos de petróleo que México tradicionalmente, desde hace décadas, ahora nos contará usted, aquello se llamaba el Pacto de San José, si la memoria no me falla, pero México le da petróleo a Cuba desde López Portillo, o tal vez antes, no me acuerdo bien, ¿no? Y se lo ha dado siempre en condiciones como muy pues, generosas, a veces a tarifa más baja, o condonando deudas, como ha sucedido en diferentes momentos de la historia, ¿no es cierto? Pero le ha dado petróleo. Y ahora parece que la estrategia americana es que Cuba se quede sin petróleo. Y eso produzca un incidente interno o produzca algo. Y ese es parte del tema que nos ocupa esta noche, embajador, porque usted conoce muy bien, ha seguido al paso de los años, a pesar de que hace más de 20 que fue embajador, pero tiene el conocimiento y el expertise. ¿Cuál es el estatus de Cuba hoy en día? Bueno, muchas gracias, Leonardo. Es importante porque es un debate incluso entre modelos en América Latina. Es el debate de fondo con relación a Cuba, es ese. Y la progresiva desaparición del polo progresista en América Latina. Señalo esto porque esto tiene mucho que ver con por qué hoy el trumpismo y Marco Rubio están tan empeñados en el tema de Cuba, porque ya domaron a Venezuela, que era el otro polo. Por ahí anda el tema de Nicaragua, pero digamos muy menor, como ¿no? un tema menor en el esquema geopolítico de América Latina. Pero esto es importante remarcarlo, de que estamos hablando de un periodo de transición real en los polos de atracción de América Latina, en términos políticos e ideológicos. La discusión con Cuba, pues es una discusión que lleva más de 60 años. Exacto, entonces, no es reciente. Tampoco es un tema nuevo y han habido intentos sucesivos de plantear o la transformación o el cambio del sistema. El sistema mismo ha sufrido cambios internos. La caída de la Unión Soviética provocó en el 91 en adelante el llamado periodo especial, donde cayó el Producto Interno Bruto más del 40% en la isla, provocó un desabasto brutal y una reorientación total de la economía. Se fue de ser una economía más o menos agroproductiva a convertirse en una economía del turismo, pero bajo la necesidad de hacerse de recursos. Y además, esto fue en el 91, pero ya en el 98, 99, cuando entra Hugo Chávez al poder en Venezuela, ya empieza a replantearse la posibilidad del modelo, porque empieza el abasto de petróleo por parte de Cuba, y entonces esto le ayudó mucho a empezar a salir y ha estado viviendo de eso, de hecho, desde entonces hasta hace unos pocos meses. En ese periodo, Leonardo, sin embargo, la economía cubana simplemente ha estado en una condición desfalleciente, prácticamente caminando de crisis en crisis. Es decir, nunca se ha recuperado de la prosperidad que tuvo en la época soviética, cuando la Unión Soviética le aportaba más de 11 millones de dólares al día. Brutal. A la isla. Brutal, ¿no? Y que era un regalo. Cuba tiene muchos años viviendo de regalos. Esta es una característica de la Revolución Cubana que a veces se nos olvida.
En realidad, la aparente prosperidad que tuvo en los años 60, 70 Es ficticia. es una prosperidad ficticia porque en realidad era pagada por la Unión Soviética por razones geopolíticas y estratégicas de la Unión Soviética y la Guerra Fría. Tenía todo el sentido del mundo. Las guerras, incluso que llevó a cabo Cuba en África, por ejemplo, Angola con Sudáfrica, incluso de alguna manera derrotando al ejército sudafricano en una batalla muy importante en Cuito-Cuanavale, en Angola, un tema histórico importante. Todo eso fue financiado por la Unión Soviética, no por recursos cubanos, con la audacia de Fidel Castro, eso sí. Pero había ese fervor revolucionario, pero pagado por otros. Señalo todo esto porque es importante entonces por qué en el 2016 Raúl Castro, ya siendo él presidente de la República, vio la necesidad de llegar a un acuerdo con el presidente Obama. Y llegaron a un acuerdo que era muy importante. Esto fue en el contexto en que Obama había impulsado el acuerdo transpacífico, que era una alianza con países orientado hacia Asia, pero donde de manera importante estaba involucrado Vietnam. Y la dirección política de Vietnam tiene mucha influencia en la dirección política cubana, por la guerra en Vietnam, porque le ganaron a Estados Unidos, el Vietnam heroico, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que la dirección del Partido Comunista Vietnamita accediese a incorporarse al acuerdo del Transpacífico con Obama fue algo que tuvo su impacto en el pensamiento de un sector de la élite cubana. Y entonces ellos decidieron que había que caminar por esa ruta. Por eso Raúl llegó al acuerdo al que llegó con Obama y que desde mi punto de vista era un acuerdo extraordinariamente positivo. Y que además Cuba. Terminaba años y años de cerrazón total, persecución, porque permitían viajes, ¿no es cierto? ¿Envío de moneda? ¿Estoy equivocado? A ver, bueno, remesas. Bueno, siempre ha habido remesas, pero se fue abriendo. El pacto con Obama era básicamente empezar a abrir ya la economía a una economía de mercado, con participación del Estado, pero una economía de mercado como lo que hay en Vietnam. Y en China. Exactamente, pero no necesariamente Obama estaba exigiendo en ese momento una transición política. Pero estaba implícito en que para allá se tenía que ir, digamos. Ese era básicamente... Un gran paso ese, embajador. No, ese fue un acuerdo extraordinario y lo pactó el hijo de Raúl en Washington. Entonces, este acuerdo se hizo en el 2016. Raúl convocó a un congreso del Partido Comunista Cubano en abril del 2016 para avalar el acuerdo y avanzar a partir de eso hacia la apertura de la economía cubana. Llegó Fidel al cónclave y lo echó para abajo. Lo tiró. Pidió al Partido Comunista Cubano que rechazara lo que su hermano Raúl había aprobado con Obama. Y lo logró por su, digamos, su... liderazgo histórico. Liderazgo histórico y porque no podían ir en contra de lo que decía Fidel. Ruptura entre los hermanos ahí en ese momento, ¿no? No, pues fue Caín y Abel totalmente. Un tema bíblico que da mucho de pensar acerca de una rivalidad ahí. Pero aparte de eso, eso fue en abril. En noviembre se le ocurre a Fidel, decidió morir y murió y dejó a Cuba sin alternativas. Pero ya endurecido en esta postura de no necesitamos a nadie para salir adelante. Sí, podemos solos, ¿no? Podemos solos. Fue un discurso famoso de Fidel de que no podemos apoyarnos en nadie, nosotros tenemos una revolución, etc. El tema es que
fast forward al 2025-26, donde estamos ahora, y pues no solamente no han podido solos, sino que se ha colapsado por completo. Hoy Cuba está al borde del precipicio en términos económicos. Y obviamente, por ende, en términos sociales, no tiene salida. Entonces, ya no hay petróleo venezolano. Ciertamente el petróleo mexicano es heroico, pero no suficiente. No resuelve el problema. Claro. Y por lo tanto, esa solidaridad es un poco un acto pues, de ideología morenista en solidaridad con la Revolución Cubana, lo que fue hace años, pero que ya no es. Y uno de los problemas es que en el periodo especial, cuando cayó la Unión Soviética en el 91, el estado de ánimo social en Cuba era vamos a resistir. Era real y el liderazgo de Fidel contaba. Hoy, con la situación que permea, con un presidente burocrático como Díaz-Canel, que en realidad no es un líder político ni carismático ni necesariamente querido por la gran masa cubana, el estado de ánimo social es hay que huir. No hay que resistir, hay que huir. Claro, esto se acaba, ya no hay para dónde. Ahora, no. Raúl está vivo. Ya sé que tiene más de 90 años y estas cosas, pero todavía ejerce poder, tiene influencia al interior del partido, ¿o es una referencia nostálgica? No, él tiene influencia, su hijo, su familia sigue teniendo mucha influencia, su hijo sigue manejando el aparato de inteligencia en Cuba, de espionaje. ¿Por qué describo todo esto? Porque lo que a mí me demostró, me enseñó el episodio entre Raúl y Obama en el 2016, es que hay un sector dialoguista en la cúpula cubana. Y hay un sector radical, absolutamente contraria, radical, que no quiere, opuesta a eso. Fidel convocó a ese sector y los dialoguistas pues un poco se echaron para atrás, para decirlo con franqueza, y no se defendió la posición y se perdió. Hoy yo creo y tengo la convicción de que el sector dialoguista hoy subsiste y está presionando fuertemente para que haya un replanteo de la relación con ¿Hay Washington. alguna cabeza visible de ese sector, embajador? No lo No que lo veamos desde acá, pues. No lo vemos desde acá, yo no lo veo, pero yo sospecho que son los mismos que hicieron el acuerdo con Obama. Que es el grupo del hijo de Raúl, digamos. De ellos, un sector de los militares, de la inteligencia que sabe que ya no tiene salida. Que están en un callejón, exacto. Y nos remite un poco a la reflexión que ha de haber tenido Gorbachev en su momento cuando planteó Sin duda. perestroika Claro. y glasnost. O sea, ese dijo, modelo económico estaba agotado, no tenía salida y plantea los cambios. hay que tomar la batuta y hay que hacer un cambio. Claro.